Bueno, en este segmento vamos a revisar lo que son las etapas de la inducción lenta con técnica de imaginación creativa. Tal como les explicaba en videos anteriores, hay varios métodos de inducción y hay varias técnicas también de inducción lenta. Nosotros aquí vamos a utilizar la que toca la imaginación creativa, porque de esta forma vamos a empezar a educar al cerebro, le vamos a empezar a decir de qué se está tratando, llevándolo hacia justamente esta plasticidad que se necesita para imaginar. Lo he dicho varias veces, va la siguiente. Recuerden que la mejor herramienta que pueden tener durante estas experiencias es la imaginación. Entonces, para alcanzar estados superiores de conciencia, las etapas son ejercicios de respiración. La respiración tiene intensos efectos sedantes en el organismo y es per se un inductor a estados superiores de conciencia. Esto que yo puse aquí como un simple inciso es un tema enorme. Hay muchísimos métodos. Se puede hablar larguísimo y tendido y sería tema de una ponencia o de otro taller. La parte de la respiración pránica, por ejemplo, nada más para tocarla por encima, porque además no la conozco a profundidad, pero sí sé cómo se induce esta respiración en donde se visualiza que el prana, es decir, la energía más sutil que puede rodearnos, entra por la parte de nuestra coronilla e impregna todo nuestro ser. Es sumamente inductora de este tipo de estados superiores de conciencia. Hay pues muchísima literatura al respecto, muchísima videografía al respecto. Si ustedes nada más googlean pues respiración pránica o respiración para meditar, todo esto van a encontrar profundos datos que son muy útiles a la hora de inducir también la hipnosis. El confort general se puede lograr a través de la visualización lumínica, es decir, además de un confort físico en el que definitivamente pues tenemos que estar, o es favorable, muy muy favorable que estemos a la hora de estar hipnotizados. Vamos a ver también esa parte. El confort general se induce y se visualiza. Vamos a ver en el trance que hagamos de práctica con cada uno que hay una parte en donde yo en mi texto, claro que no es exclusivo, o sea, ustedes pueden grabar su ejercicio como ustedes lo prefieran, pero yo induzco este confort general a través de invitarlos a que visualicen una luz violeta que es muy tibia y que inunda, que invade todo su cuerpo. Esto ya además combinado con la parte de la respiración, pues nos lleva a este estado de relajación, a irlo ganando poco a poco a través de estas experiencias visualizadas y por lo tanto inducidas. La disminución de la actividad del hemisferio izquierdo del cerebro. Tampoco les explicaré porque lo sentirán en detalle. Es el objetivo, uno de los objetivos de este taller, justamente que ustedes experimenten lo que yo les voy narrando, pero finalmente también siempre dentro de mis trances induzco, ya sea para mí o para alguien con quien esté yo trabajando, un momento en donde sugiero que se imagine, que se visualice que de la parte izquierda del cerebro se está yendo el juicio, se está yendo el prejuicio, el deseo de explicarlo todo, o sea, todo lo tocante a lo que es pues la actividad del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio duro, ¿no? Ese hemisferio es el que trabaja con el miedo, básicamente, con la parte del temor. Bueno, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a pasar? Que siempre está muy en guardia, ¿no? Explíqueme, deme las partes exactas de lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Todo esto suele hacer muchísimo ruido
a la hora de estas experiencias, sobre todo de estas experiencias espirituales, porque es como un ancla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con intelectualizar, que es hemisferio izquierdo, es como un ancla que no nos deja liberarnos, que no nos permite simple y sencillamente sentir. La visualización va estrechamente vinculada a sentir, tanto tener sensaciones como tener sentimientos, y es con lo que queremos contactar nosotros durante estas experiencias. Así es que este paso, que puede ser realmente muy breve, también puede ser de gran utilidad para finalmente despejar el camino para que el hemisferio derecho funcione como queremos que funcione. Hay quienes he escuchado, ¿no?, durante sus inducciones, durante sus textos, se forzan a imaginar que se va bajando un interruptor del lado izquierdo de la cabeza para ir apagando la actividad del hemisferio izquierdo, y también suele ser muy eficaz esa técnica. Vamos a hacer también relajación específica de todo el cuerpo. Esta parte les puedo decir que es fundamental. Es decir, si ustedes hacen bien lo demás y no logran ir liberando cada partecita de su cuerpo, cada músculo, de la tensión y de la presión, todo lo demás que hagan no va a servir. Aquí entonces sí los invito a dedicar mucho tiempo desde arriba de su cuerpo hasta abajo, o desde abajo hasta arriba, como ustedes lo prefieran, para ir dedo por dedo, miembro por miembro, extremidad por extremidad, parte por parte, llevando su energía relajante. Ya verán cómo lo induzco yo. Y ustedes, bueno, ya con esta descripción de las etapas podrán hacer sus propios textos sin problema, o finalmente ya pues no necesitar, ¿no?, de textos y llevar a su mente a estas etapas, pero ya verán que lo que yo hago es de las partes más largas, y me voy realmente partecita por partecita especificando que se lleve toda la energía relajante a todas las partes del cuerpo. El rostro suele ser una parte muy difícil de relajar, al igual que el vientre. Estamos acostumbrados a sumir la panza, ¿no? O bueno, así decimos, por lo menos en México, que es apretar los músculos del estómago, pues para lucir erguidos y lucir bien. En hipnosis no tiene absolutamente ningún caso sumir la panza. De hecho, al contrario, si inducimos en estas técnicas de respiración, por ejemplo, la respiración del vientre, es decir, que el aire vaya al vientre en vez de a los pulmones, en vez de a la caja torácica, es una enorme ganancia. Entonces, concéntrense mucho en los músculos del vientre y todo lo que toca, también el vientre bajo, el vientre alto, la parte del estómago, y en la cara. Van a ver cómo es difícil, van a ver cómo rápidamente esos músculos quieren otra vez hacer su trabajo, que es un trabajo de expresión. Desde luego que estamos en una primera etapa. En esta etapa de la relajación hay que liberarlos de presión. Ustedes después van a ver cómo, dependiendo de lo que estén visualizando, de la profundidad y de la intensidad del trance que estén teniendo, su cara podría empezar a tener tensión en ciertas partes. De hecho, es esperado, es, digamos, algo que esperamos que suceda y que yo les deseo que suceda, que haya muchísimo movimiento ocular. En este sentido, yo les puedo decir también que los ojos son un gran indicador de muchas cosas. En los trances más profundos que han tenido aquí mis pacientes, suceden dos cosas fundamentalmente. La primera es que no recuerdan la sesión, se produce este efecto de amnesia posthipnótica, y otro de los efectos es que los ojos se ponen
rojísimos. Este efecto nos está hablando de la gran actividad cerebral que sobreviene tras contactar con un estado superior de conciencia, por lo menos de manera inducida por un profesional. No sabemos si les va a suceder esto o no. Recuerden que cada persona es única, cada quien va viviendo y va experimentando también el trance hipnótico a su manera, pero chéquense, podría ser efectivamente un síntoma que a ustedes les permita determinar si están, si tuvieron un trance hipnótico profundo o no. Obviamente, bueno, a partir de lo que puedan visualizar, de lo que vayan recibiendo, de la forma en que lo vayan recibiendo, y ahorita lo vamos a ver, pues también evidentemente se darán cuenta de sus avances. Instaurar la concentración, es decir, todos los ejercicios, si ustedes observan que acabo yo de relatar, obviamente, bueno, pues inducen a la concentración, ¿no? La concentración quiere decir también programar durante la sesión, decir, ok, aunque yo escuche un ruido o aunque haya barullo a mi alrededor, yo voy a seguir hipnotizado, voy a seguir contactando y a seguir con mi trabajo. Es realmente muy difícil encontrar esos momentos, esos ratos en donde no pase nada, en donde no se escuche un solo ruido. Eso no es fácil, pero si uno se autoprograma para continuar bien relajado, bien concentrado y bien en la chamba del trance, ustedes lo van a ver. Cualquier ruido se escucha como muy a lo lejos, como muy extraño. Hay técnicas también, quienes hacen Reiki recomiendan, por ejemplo, durante la meditación previa al Reiki, que si hay un ruido, que si hay una distracción, se piense, ¿no?, en esa distracción 3 veces. Estoy consciente del paso del avión, estoy consciente del paso del avión, estoy consciente del paso del avión, y dejar ir esa idea, dejar pasar esa distracción y seguir en el trabajo. Créanme que una vez que su cerebro empieza a vibrar, aunque más no sea en alfa, ya per se su mente va a empezar a hacer caso omiso de lo que pues la distraiga y la saque del punto en donde ustedes están. Muy bien, experiencias repetitivas y monótonas que desciendan. Esta es una técnica bien efectiva al momento de irse de frente, de empezar ya a trabajar única y exclusivamente con su mente. Si ven, en las primeras etapas mucho estamos entre cuerpo-mente, ¿no? Pero aquí, a partir del momento en donde ustedes induzcan un movimiento monótono que descienda, ¿no? Por ejemplo, yo pues uso muchísimo la escalera de caracol, es sumamente útil y pone a los pacientes en alfa por lo menos inmediatamente casi. Pueden usar la imagen de bajar en un tobogán, ¿no? Ya ven que los toboganes también tienen como curvas. Ese movimiento repetitivo también puede ser de gran utilidad. Adentrarse en un túnel, de hecho, yo les puedo decir que para mí en lo personal es la visualización que más me sirve. Si bien no tiene estos movimientos predeterminados como puede ser el caracol de la escalera, el caminar por ese túnel e irme adentrando más profundamente, que es como yo les pongo aquí la palabra clave para ir teniendo un trance cada vez más profundo, eso a mí me sirve muchísimo. Hace mucho tiempo que dejé de visualizar la escalera de caracol, por ejemplo. A veces sí, mi mente me lleva a visualizar una escalera con antorchas. En algún momento eso me hizo bien, vi que me adentraba y que me llevaba a estados más profundos. Ustedes van a ir viendo, de hecho,
cada quien va haciendo su caminito mental y cada vez les va a ser más fácil. Al principio ustedes van a ir buscando y probando estos escenarios que los vayan relajando más, que los vayan haciendo tener trances cada vez más y más profundos, pero ya al paso del tiempo ustedes van a determinar, bueno, a mí lo que más me sirvió fue este escenario. Hay quien se lleva muy bien con la naturaleza, no es el caso de muchas personas, no es el caso mío, por ejemplo. Me forcé, ¿no? Como decían las técnicas, como decía ahora sí que la pura teoría, que pues se puede llevar al paciente a visualizar cualquier paisaje, el mar, todo esto jamás me sirvió porque no soy así. Entonces yo los invito a obedecerse, ¿no? A leerse a ustedes mismos, a que determinen, bueno, a mí realmente qué me relaja, ¿no? ¿Qué es lo que me hace sentir muy bien, muy confortable? En mi experiencia, yo sé que, por ejemplo, una toalla, ¿no? Recién lavada, que huela limpio, bueno, es algo que me hace extasiar y eso es lo que yo evoco cada vez que estoy haciendo estos ejercicios, ¿no? Es decir, no solamente el hecho de ir bajando, sino cuando llego a un espacio propicio para, digamos, despegar hacia el cosmos, ahora hacia Pléyades, o para contactar, previo a contactar con Buda, que es una entidad con la que también me es sumamente fácil contactar, me comunica casi inmediatamente y muy fácilmente. Previo a esto, imagino que me sumergí en una piscina, en una alberca con un agua clara, preciosa, ¿no? Casi con ese olorcito que sale a limpio, que salgo y que me envuelvo en esa toalla. Se los paso al costo porque por más loco que esto parezca, es muy mío y vaya que me es de utilidad, ¿no? Desde luego, bueno, les recuerdo que la palabra clave es profundamente y piensen en eso. Voy cada vez más y más profundamente. Empezar a educar a la mente a ser parte de la experiencia y no solamente mirar lo que se imagina como un espectador. Esto también es algo que al principio es muy extraño porque no sé si sea el caso de ustedes, pero hay muchísimas personas que cuando van a la parte de la imaginación y de la visualización, están como una cámara que está viendo un escenario. No son parte de ese escenario, ¿no? O sea, es como una toma de algo que está sucediendo y ustedes son un personaje más de esa escena. Bueno, cuando se pretende que una experiencia sea tan vívida como las que vamos a estar preparando aquí en la mente de ustedes para que finalmente se produzcan, lo más aconsejable es que ustedes se miren desde arriba y desde su perspectiva, ¿no? Vayan viendo lo que pasa a su alrededor tal y como si lo estuvieran viviendo. Esto en cine se llama una toma subjetiva. Cuando ustedes están siendo los ojos, ¿no? Es decir, cuando el camarógrafo, cuando el director pretende que sean los ojos del actor, ¿no? O del espectador los que están mirando alrededor. Yo les aconsejo fuertemente que empiecen a tener sus experiencias siendo parte de la escena, no siendo un personaje más de lo que ustedes van a ver a lo lejos, ¿no? Ojalá me esté explicando, no es algo muy, muy fácil de comprender, pero indúzcanlo desde desde esta etapa de la hipnosis, que es la preparación, ¿no? Desde el momento en que ustedes empiecen, ya sea a bajar el tobogán, ya sea a bajar la escalera, mírenla como si ustedes desde aquí estuvieran bajando o recorriendo el túnel. Aquí vamos ya a pasar a una parte que es exclusiva
para ir a estados superiores de conciencia, y es evocar la realidad energética del ser a través de la visualización de la estrella dorada de 6 picos, el Merkabah. Esto se hace de forma muy fácil, muy fácil. Lo van a ver también en el texto que voy a utilizar con ustedes durante la sesión de hipnosis que tengamos juntos, y además, bueno, se las voy a proporcionar ya grabada para que ustedes tengan una especie como de modelo a seguir, y de ahí ustedes la utilicen como mejor les convenga. Puede ser copiarla, puede ser hacer su propia grabación, pero con elementos que sean exclusivos para ustedes, ¿no? Pero en esta parte, lo que yo invito a la persona a visualizar son 2 triángulos, uno apuntando hacia arriba de la cabeza, otro hacia abajo, que está despidiendo una luz dorada, ¿no? Me determino a mí misma cuando hago autohipnosis que esa va a ser como mi nave, ¿no? Como esta energía, esta forma geométrica que a mí me va a permitir viajar a donde yo quiera, en tiempo y en espacio, ¿no? La que me va a permitir ir y venir a mis anchas, y textualmente a mis anchas, sin limitaciones de nada. Obviamente el tiempo lo van a ir determinando ustedes, es decir, conforme van avanzando en la práctica de la hipnosis, pues más tiempo van a poder estar en trance sin problema. Dar permiso al cerebro de recibir cualquier tipo de información, entendiendo que lo que se reciba está bien, no lo enjuicien, no traten de entenderlo. De hecho, aquí les puedo platicar que en muchísimas ocasiones lo que más nos ha funcionado a las personas que vienen a verme para inducirse a estos estados de conciencia es comunicar con los colores. Yo de hecho los induzco a que platiquen con ese color, qué les está diciendo, qué información les está comunicando, hacia dónde los está transportando, de dónde viene ese color o hacia dónde va, si es que está pasando, ¿no? Y entonces nos vamos acompañando al color hacia ese lugar a donde nos quiera llevar. Esto parece una locura, parece realmente descabellado, pero siento que el ser humano tiene una gran habilidad para comunicar con los colores y sobre todo para estar recibiendo información de los colores. No por nada hay toda una teoría de psicología del color que tiene que ver con las emociones que nos evocan los colores, que tiene que ver además, hay una prueba psicológica muy específica de un autor que no recuerdo, pero hay un test psicológico del color, y el color está en ese momento siendo usado como una herramienta para conocer el mundo interno de un ser humano. Aquí estamos hablando de psicología, no estamos hablando ni de parapsicología, ni de espiritualidad, ni de nada de eso. La psicología académica, considera a esa prueba como una prueba aceptable al momento de hacer un perfil psicológico. Entonces, fíjense si no, los colores pues son grandes comunicadores y grandes contenedores de mucha información que nos va a ser de inmensa utilidad. Úsenlos, desde luego que no es la única herramienta. En la inducción que yo les voy a hacer, con la que vamos a practicar, también verán que yo hablo de todo, es decir, invito a la mente a todo. Puedes recibir imágenes, como si fueran una película. En mi caso yo recibo muchas imágenes fijas como si fueran unos flashes, uno tras otro, ¿no? Pero ese es mi caso. También recibo muchas frases o palabras sueltas, ¿no? que me llegan de manera telepática y que no están acompañadas forzosamente de una imagen.
Y bueno, se pueden recibir información de muchas maneras, también a través del aroma. Yo tuve aquí un paciente, de hecho, que a través del aroma a canela estuvo recibiendo mucha información sobre sí mismo. Este aroma a canela lo transportó a muchas cosas. Entonces, usen su mente, déjenla ser, déjenla expresarse, para que ya después lo único que tengan ustedes que hacer es recoger toda esa información y empezar a darle sentido, como quien recoge piezas de un rompecabezas y las empieza a armar. Yo sí les puedo decir que en mi experiencia a veces he tardado varias semanas en entender, en realmente comprender a profundidad lo que quiso decir mi trance o la información que me quisieron comunicar. Aquí yo les pido, por favor, que tengan mucha paciencia, no se presionen a recibir, ¿no? Si el lunes lo intentaron y no recibieron, no pasa nada. Regresan el martes, regresan el miércoles. Si ahí reciben un poco de información, si es de utilidad de ustedes, pues apúntenla en un cuaderno, pero lo peor que pueden hacer es forzar a la máquina a que a fuerza tiene que recibir, porque necesita una respuesta en ese momento. Por experiencia propia y porque lo he visto una y otra vez aquí con las personas, les puedo decir que eso no funciona. Hay una ley en psicología que se llama la ley del esfuerzo invertido y que versa justamente alrededor de esto. De hecho, hay estudios, hay un estudio que quedó muy bien documentado a propósito de este fenómeno mental. Y en este experimento traen a un futbolista, ¿no? Parece que es un futbolista profesional y lo ponen a jugar con un equipo y entonces le dicen, oiga, mire, este equipo pues es verdaderamente de principiantes, nada más queremos filmarlo a usted socializando, ¿no? Pues echándose una cascarita ahí con este equipo. Entonces, pues si gusta pasar y nosotros vamos a ir haciendo tomas así un poco a lo loco de lo que usted va haciendo para después, bueno, pues pasar nuestra película, nuestro documental. Entonces, bueno, este futbolista entra, sabe que, bueno, pues está con novatos, ¿no? Que se están echando una cascarita con público en general y entonces juega perfectamente bien y hace X cantidad de goles, ¿no? Al cabo de cierto tiempo llaman a este mismo jugador y le dicen, oiga, mire, la verdad es que va a ser seleccionado detrás de ese vidrio que usted ve. Hay un grupo pues de dueños de equipos de fútbol y usted va a ser seleccionado para uno de estos equipos en donde va a ganar el doble del dinero que usted está ganando. Estos realmente los que les dijimos que eran novatos y que estaban jugando cascarita son otros futbolistas profesionales y a partir de este momento pues vamos realmente a medir el desempeño que usted tenga. El desempeño de él cayó drásticamente, si no mal recuerdo los resultados, el número de goles que metió creo que fueron de la mitad, ¿no? Fue tal su presión, su tensión y su nerviosismo de dos escenarios que además no eran ciertos, ¿no? Ni el uno ni el otro, eran solamente para medir este dato, a qué grado puede realmente afectar el desempeño de un ser humano en todos los ámbitos. La ley del esfuerzo invertido es esta de entre más me esfuerzo, menos lo obtengo, ¿no? La hipnosis no es una excepción, entonces suéltense, déjense sentir lo que tengan que sentir. Incitar a la imaginación a que impere en todo momento, esto obedece mucho a lo que les estoy diciendo. Échenla a volar, déjenla ser, déjenla estar y programarse para ser paciente, esperar y dejarse estar. Es lo que les estoy comentando ahorita. Bien, una vez que recorrimos ese camino de ida, que tiene estas etapas muy claras que les he estado describiendo, ustedes recibirán lo que tengan que recibir en esa experiencia o
se programarán para cierta respuesta que estén buscando, que estén necesitando en el momento. Pero también tiene que venir una etapa de sustracción del estado hipnótico. También para salir del estado hipnótico hay un camino. Entonces, en este taller, ojo con lo que estoy diciendo, porque también hay muchas formas de sacar a una persona de hipnosis o de sacarse a sí mismo de hipnosis. Aquí significa el proceso de salida del estado hipnótico, el regreso al mundo real y a frecuencias vibratorias de vigilia. Nada más. No vamos a buscar nada más que solamente ustedes regresen. Debe realizarse de manera paulatina y lenta para evitar dolores de cabeza y estados de confusión. Si bien desde luego salir incorrectamente de un trance hipnótico no deja de ninguna manera secuelas, sí les puedo decir que es sumamente desagradable. En lo personal he experimentado las dos cosas, tanto dolores de cabeza como una confusión tremenda. Seguramente les ha sucedido en algún punto de su vida que los despiertan en cierto momento, se llama, si están... un despertar paranoide sucede durante un sueño paranoide, así se llama eso. Si los despiertan en ese momento, dicen, ¿dónde estoy? ¿Y qué hora es? ¿Qué tocaba? ¿No? Bueno, es un momento en donde el despertar se torna muy desconcertante y muy desagradable. Es exactamente la misma sensación cuando el trabajo de sustracción no tiene lugar o no se hace de manera correcta. Para hacerlo correctamente hay que seguir usando la imaginación creativa, desde luego, haciendo que la mente recorra exactamente el mismo camino, pero inverso a cómo se alcanzó el trance. Ahora que hagamos la práctica, ustedes van a ver que en el ejemplo que yo voy a usar para inducirlos a ustedes, yo los invito a regresar, ¿no?, en su Merkaba, y a ponerse exactamente en el mismo lugar donde está la escalera, pero yo les digo, ahora la van a ver de abajo hacia arriba y van a empezar a recorrerla exactamente en sentido contrario a cuando llegaron a su estrella. Entonces es una manera pues realmente inequívoca de tener una buena sustracción del estado hipnótico. Inducir el movimiento físico y apretar los puños, pues esta última acción estimula la sensibilidad en general. Se dice que, bueno, en las manos tenemos puntos energéticos que estimulan el resto del cuerpo. Entonces, el hecho de empezar a apretar las manos, pues nos regresa al contacto con nuestro cuerpo, lo estimula y podemos ir regresando de manera paulatina y certera. También la invitación es que empiecen a mover el resto de sus extremidades, es decir, el resto del brazo, no solamente la mano, sino el brazo también, que muevan en círculos los pies. Algo que funciona muy bien es comenzar a tener movimientos de un lado hacia el otro de su cabeza. Eso da mucha conexión a la realidad. Aquí vamos a entrar en un tema en el que no voy a profundizar, realmente no me es muy útil profundizar aquí, cómo evitar incomodidades energéticas durante un trance. Con esto me refiero a que si contactaron con entidades oscuras o que les quieren hacer daño o que los incomodan. Para empezar todo este tema y lo poco que lo vamos a tocar, yo les ruego encarecidamente que no se sugestionen. En el Congreso de CIRCAC me di cuenta de que no hay poder más intenso en el ser humano que el poder de la sugestión. Y cuando una persona empieza a darse cuerda en cierto sentido,
como en este sentido de entidades negativas y de entidades oscuras y todo esto, créanme que aunque no esté pasando realmente, para ustedes va a empezar a pasar en su propia realidad. Entonces, por favor, bloqueen esa parte. Ahorita vamos a ver cómo se bloquea, porque además, entre otras cosas, aunque fuera cierto que ustedes contactaran con entidades oscuras, esto no los va a llevar absolutamente a nada, no les va a servir de nada. La inmensa mayoría de las experiencias relativas a energías que provocan miedo son producto del miedo de quien las recibe. El trance hipnótico funciona como una llamada telefónica. Usted decide a quién le llama. Si por alguna razón su llamada entra a la energía equivocada, pues usted cuelga, ¿no? No, por favor, no se vayan de frente. Creo que realmente, más allá de tener un temor hacia contactar con estas energías, las personas que dicen hacerlo o que creen hacerlo tienen un gusto por tener actividades desagradables. Ya lo decía Freud, ¿no? El miedo en realidad es un deseo reprimido. Entonces, échense una revisada a ustedes mismos en este sentido y hay una fórmula inequívoca. Si lo que ustedes están recibiendo les provoca temor, les provoca miedo e incomodidad, ahí se puede terminar el asunto. Tuve una paciente en algún punto que empezó aparentemente, no lo sé, no tengo la certeza de nada de esto, pero aparentemente a tener un contacto, una comunicación con una energía maligna que quería hablarme además a través de esta paciente. Entonces, bueno, cuando ella empieza a tener esta experiencia, yo indico, si esta energía negativa te sigues tú manifestando, energía negativa, yo voy a tener que parar el trance con esta señora, con esta persona. Cuando terminó el trance, finalmente no quise comunicar con la entidad aparentemente negativa o maligna. Cuando regresa de trance esta persona, resulta que estaba profundamente ofendida porque no había yo permitido que su experiencia siguiera adelante. Entonces me dijo, oiga, pero es que si esto está sucediendo, pues es por algo que está sucediendo. Le dije, bueno, en mi entender, nosotros íbamos a buscar en esta experiencia de usted información constructiva y que le fuera de utilidad. No creo que una entidad oscura que le está causando miedo o que está torciendo su cara de la manera en que usted empezó a torcerla tenga nada constructivo que hacer ni con su cuerpo físico ni con su cuerpo espiritual y energético. Pero además, como si esto fuera poco, usted me verbalizó que esa entidad quería comunicar conmigo. Me parece que sería una falta inmensa de respeto a su tiempo que yo la utilice usted y utilice su energía y su tiempo para un asunto que tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, los invito a tener cuidado, los invito a cuidar sus experiencias, los invito además a pensar que conforme más vayan teniendo entrenamiento en estado hipnótico y más respuestas vayan obteniendo, su frecuencia vibratoria va a ir subiendo y entonces automáticamente van a ir cambiando de canal de este tipo de entidades que, bueno, pues obviamente transmiten en otra estación de radio. La estación de radio que queremos alcanzar y para el fin último, para lo que estamos en este taller, es justamente la de la paz interior para poderla llevar al exterior y entre nuestros semejantes. Así que bueno, si ustedes antes de empezar la autohipnosis dedican la experiencia a los seres de luz que ustedes prefieran, creo que ya tan solo el hecho de invocar estas energías constructivas, protectoras
y que nos pueden dejar algo para nuestro crecimiento, ya es en sí pues muy benéfico, ¿no? Ya nos deja más lejos de la posibilidad de tener un percance energético. Al menor indicio de incomodidad, que normalmente se traduce en miedo, empiezan a sustraerse de la experiencia. Ojalá lo puedan hacer de manera paulatina, empezando justamente a ver cómo se van separando de lo que están visualizando. Esto se hace también, es una técnica que se usa cuando el paciente tiene una experiencia muy, muy vívida, ya sea regresando a etapas de la niñez, por ejemplo, que suceden cosas que está recordando y que todavía les son muy impactantes, muy impresionantes. Lo que se hace es invitar a la persona a que forme parte, vamos, más bien a que se convierta como esa cámara que les explicaba yo, ¿no? Esa cámara que toma la escena desde un punto y ya no se es como corpóreamente parte de la experiencia. Entonces van haciendo lo que también se le llama en televisión o en cine un zoom back, ¿no? Que es exactamente eso. Se van retirando hacia atrás y van viendo la escena de lo que están viviendo de la forma cada vez más lejana que puedan. Empiezan a ver solamente como un simple espectador y salen del trance. Les decía que esto se hace pues de preferencia paulatinamente, pero si en realidad es muy impactante lo que ustedes están sintiendo o percibiendo, sálganse a como de lugar. En el remoto caso de visualizar entidades que no se desea visualizar, negarse finalmente al contacto. ¿A qué me refiero con esto? A ojos abiertos. Si realmente ustedes, empiezan a tener este tipo de experiencias y empiezan a enfrentarse a ojos abiertos a algo que no quieren ver, también es absoluto derecho de cada individuo decidir con quién desea y con quién no desea conectarse. Estamos en el tema de recibir, de contactar. No estamos en el tema de entidades invasivas. A esas entidades se les da otro tratamiento completamente diferente. Desde luego estoy convencida de que eso existe y de que eso es real, es decir, no estoy diciendo que no sea real, pero ya las experiencias que invaden, que son sorpresivas, que asaltan, esas requieren de otro manejo bien distinto. Yo les puedo decir desde la psicología, les puedo dar dos datos que pueden resultarles de utilidad. Hay estudios hechos, fidedignos, documentados y perfectamente sustentados. Conozco una tesis que está en la Universidad Iberoamericana de este país, de México, en donde se ha encontrado que un altísimo porcentaje, no lo tengo exactamente en mente, pero sí 70-80% de las personas que reportan ver entidades en la noche tienen historial de abuso sexual en la niñez. Por alguna razón, la mente utiliza este mecanismo de defensa para preferir pensar en que son entidades diabólicas y que no es esa persona que viene a infringir su intimidad, y entonces se quedan con ese estigma de muy persecutorio, evidentemente, pues de que hay entidades nocturnas que van a venir a dañarles. Este dato es importante considerarlo a la hora de tener este tipo de experiencias, que son reales, sí son reales. Que la persona las percibe como algo realmente terrorífico, desde luego que sí, pero hay que ver con qué, por qué, y hay que ponerlos bajo un lente muy particular. También hay estudios que se han hecho sobre estas experiencias
de que se le sube el muerto. Esto se describe, no sé si sea propio de México esta expresión, pero se describe que durante el sueño se siente como que viene una entidad que se apropia del cuerpo, y normalmente la sensación es que aplasta el cuerpo. Bueno, de eso también se están haciendo estudios muy, muy interesantes, tratando de relacionar ese tipo de experiencias con el momento del sueño de la persona, el momento de la frecuencia vibratoria del cerebro, justamente en donde puede llegar a percibir o a experimentar este tipo de sensaciones o de experiencias. No sé qué va a encontrar la ciencia al respecto, pero bueno, es un tema que también se está atendiendo desde lo científico. Yo, en todo caso, lo que puedo decirles es que estén tranquilos. Además, lo que puedo decirles es que este trabajo que estamos haciendo los va a dejar cada vez más lejos y más exentos de estas experiencias desagradables. Ese es el objetivo, ¿no? Cambiarnos de estación y ser mejores seres humanos también en lo energético. Muy bien, las condiciones ideales para la autohipnosis, hablando de la parte operativa, es obviamente vestir ropa cómoda, sobre todo que permita una buena respiración. Si ponen una prenda de resorte, por ejemplo, o tienen oportunidad de desabrochar su pantalón o su falda, eso estaría muy, muy bien. Estar descansado para evitar quedarse dormido. Porque sí, en realidad lo peor que les podría pasar, pues es que se quedaran dormidos. En mi caso, sé perfectamente bien que no me va a llevar a nada, desde luego, cuando estoy cansada. Entonces jamás me hipnotizo cuando no he dormido bien, porque ya sé que me va a costar mucho trabajo estarme obligando a mí misma a regresar y a tener mi experiencia. Es muy desgastante y pues no tiene absolutamente ningún caso. Evitar hacer autohipnosis cerca de la hora de dormir. Cada quien obviamente pues tiene su sensibilidad, pero en mi caso, en donde tengo que cuidar mis horas de sueño con pincitas, sí les puedo decir que me da insomnio cuando yo tengo este tipo de actividades cerebrales que tienden a la espiritualidad. Automáticamente me da insomnio. Entonces, bueno, pues eso lo pueden evitar alejándose también de la hora de dormir, que obviamente les evitará también el quedarse dormidos, ¿no? Usar un asiento confortable, evitando que sea la cama donde uno duerme, pues para no inducir el sueño, ¿no? La mente está muy hecha a estos patrones, ¿no? Se le va condicionando. Bueno, pues la mente ve cama y piensa en sueño. Entonces, ojalá puedan tener un mueble diferente a la cama que usen para dormir, en donde puedan hacer hipnosis. Lo que más recomiendo, desde luego, pues es un sillón reposet, pero si no lo tienen, no se preocupen, es decir, sentados en cualquier sillón. Si ustedes pueden evitar el que su cabeza se vaya hacia un lado o hacia el otro, porque eso sucede con frecuencia, bueno, pues nada más la recargan y lo evitan. También pueden usar de estas como donas, más bien como medias donas que recomiendan en los aviones, por ejemplo, para dormir sentado. Esas son muy, muy útiles, evitarán que se distraigan con los propios movimientos de su cabeza. Preferir un lugar aislado, tranquilo y sin ruidos, bueno, pues por obvias razones. Hacer oscuridad total o usar antifaz. Esto, en esto quiero ser enfática. Si bien no vamos a entrar en la parte de las glándulas que se activan y que forman parte de contactar con estados superiores de conciencia, sí les puedo decir
que para la pineal y para la pituitaria la oscuridad total es muy benéfica en estos momentos, porque además a través de la oscuridad empieza a secretar ciertas hormonas que nos van a servir también para elevar nuestra frecuencia vibratoria. Usar audífonos para reproducir los sonidos recomendados. Esto es muy importante, porque dentro de los sonidos recomendados, y lo vamos a revisar en un momento, toda la parte técnica, toda la ingeniería acústica va a depender de que el sonido sea binaural y que el sonido sea alternado, es decir, un tiempo en un oído el estímulo y en otro tiempo el estímulo aplicado en el otro oído. Esto es muy, muy estimulante del cerebro y muy inductor a estados superiores de conciencia. De hecho, cuando yo recibí esta información de parte de Piliux, lo recuerdo como uno de los trances más interesantes y más profundos que yo he podido tener con él, porque finalmente me hipnoticé justamente con el objetivo de preguntarle cómo puedo yo tener comunicación más fácilmente contigo y cómo puedo ayudar a mis pacientes a tener, ¿no?, contactos con estados superiores de conciencia similares a los que yo estoy teniendo. Entonces, lo primero que me indica es un color. Ahorita vamos a ir a la parte de la cromoterapia para estados superiores de conciencia, pero por otro lado, me pide que me concentre en los sonidos que estaba yo tocando, no solamente en ese momento, sino que he pasado, son ya 13 años utilizando. Siempre he utilizado los mismos, ya sea con mis pacientes o conmigo misma. Y de pronto caigo en la cuenta, o él hace que yo me sensibilice mucho a que llega estímulo de un lado y estímulo del otro. Jamás me había yo dado cuenta. Está tan bien manejado técnicamente el sonido en esto que parece música, pero que en realidad no es nada más música, que yo no me había dado cuenta de que tenía ese efecto. Y entonces el mensaje fue: por eso tú has estimulado tanto el cerebro para poder tener estas experiencias. Me quedé impávida porque nunca jamás había yo reparado en todos estos años que esos sonidos estaban armados así, de forma intermitente, un oído, otro oído. Entonces tengo entendido, me dejó muy claro Piliux, que es una forma de estimular y de alcanzar esto que nosotros queremos alcanzar. Se pueden usar los aromas que les voy a recomendar. Yo los uso, me hacen sentir muy bien, me allanan el camino, me lo facilitan mucho a la hora de un trance hipnótico profundo. Se pueden usar directamente en la nariz si el fabricante indica pues que son hipoalergénicos. Si no, tendrán que utilizar pues de estos aparatitos, o ponerle fuego para que empiece a soltar el aroma. No me acuerdo cómo se llama el nombre en sí, pero para fines prácticos, pues si con un algodoncito ustedes pueden usar directamente su aroma y lo encuentran hipoalergénico, qué mejor. Se puede tener una libreta a la mano para anotar datos importantes que se reciban durante el trance y programarse para seguir concentrados aunque se hagan anotaciones. Esto es lo mismo que con los ruidos, es decir, si ustedes se programan a que, voy a escuchar ruidos, pero a pesar de los ruidos yo no voy a salir de mi trance, yo lo mismo hago con una libreta. Piliux se ha reído mucho de mis anotaciones. Él siempre me dice que me voy a acordar, o sea, que no me estrese, ¿no? Pero
a mí la obsesión me gana y entonces me pongo mi libretita y empiezo a anotar ciertos términos, ciertas palabras que sean nuevos para mí o cuyos conceptos pues no esté yo entendiendo. Pueden hacerlo, simplemente van a entreabrir los ojos y pueden ponerse a anotar. Les puedo garantizar que si están en estado profundo hipnótico les va a costar bastante trabajo anotar. Esta falta de deseo de mover el cuerpo está ahí. A veces decidirán dejar pasar el término, la palabra o lo que su intelecto, su hemisferio izquierdo quiera hacer en ese momento y sencillamente no se van a mover porque es muy, muy sabroso estar hipnotizado y ustedes lo van a ver. Muy bien, entonces los sonidos que siempre he utilizado están diseñados por el Dr. Jeffrey Thompson. Este es un médico norteamericano que ha dedicado absolutamente toda su carrera profesional a inducir ciertas actividades cerebrales que él sabe muy bien que tiene los efectos pues que estamos buscando nosotros y que él busca también, porque él tiene inductores al sueño, inductores al aprendizaje, a la memoria, en fin, o sea, tiene trabajos muy dirigidos y muy interesantes. Además, pues están revestidos de melodía, lo cual suele ser muy agradable. He encontrado últimamente en la red, pues sí, sonidos inductores de estas frecuencias vibratorias que buscaríamos, pero son sumamente monótonos o provocan ansiedad porque son sostenidos y nunca se terminan. El Dr. Thompson les da un manejo muy accesible y muy agradable. Yo les estoy dejando aquí 2 enlaces, tanto a ondas alfa como a ondas teta. Les recomiendo que no busquen las ondas gamma. Él tiene inductores a ondas gamma también. Sin embargo, como yo les decía en algún punto, no vamos a trabajar con ondas gamma porque no queremos que ustedes tengan tal profundidad de trance, pues que no recuerden cuando regresan. No tiene ningún caso. Entonces yo los invito a moverse en estas 2, en alfa y en teta. Puedo decirles que cualquiera de las 2, con cualquiera de las 2 ondas yo estuve trabajando muy al inicio en que hice autohipnosis y en aquel entonces tuve una cantidad de regresiones a otras vidas inenarrables de forma muy vívida, o sea, no tuve que estar en gamma para experimentarlas, para que fueran muy impactantes y muy realistas. Entonces no es un juego, ¿no? El decir, ondas alfa, como son las ligeritas, no pasa nada. No, sí pasa, y créanme que pasa muchísimo. Entonces, bueno, ahí están 2 nada más de toda la audiografía que él tiene. Ustedes lo van a ver, ahora todo lo podemos investigar. Y bueno, utilicen las que sean de su agrado. Les recomiendo muévanse en alfa o muévanse en teta. Esto va a ser de gran utilidad, de grandísima utilidad a la hora de inducirse a trance. Son inductores de por sí.